En realidad, bien, este es un trabajo que estamos haciendo, es un trabajo todavía está en preparación, está casi terminado, en conjunto con Eric Cooling y Lucía Morey. Eric Cooling de la Universidad de Radboud en Holanda, en Nijmegen, y Lucía Morey, estudiante de doctorado, está casi terminando aquí en Córdoba. Estaba escuchando recién que me presentabas, Eddie, y escuché el título de mi tesis, ya no me lo acordaba, que era funciones matriciales en el plano o el espacio hiperbólico complejo. Y en algún sentido hay una línea entre, eso parece muy lejos de esto, bueno, al menos tiene la palabra matriciales, pero eso era un trabajo de análisis armónico de funciones en grupos de Lie. La idea ahí era tratar de descubrir, encontrar o poder construir funciones matriciales de manera explícita que aparecieran relacionadas a estos grupos. Y hay una conexión, una línea entre eso y estos trabajos que de alguna forma son la motivación de esto que está ahora, aunque parezca un poco alejado. Yo voy a empezar, lo primero que voy a hacer es comenzar con describiendo los objetos más fundamentales con los que vamos a trabajar. Espero... tengo una pregunta. Supongo que está bien decirle charla en español. Creo que somos todos, por todos los nombres que veo, me imagino que somos todos. Hablamos español, pero Sí, sin problema en español. el archivo está hecho en inglés, así que lo hice por las dudas, están escritas en inglés. Bueno, a ver cómo puedo pasar esto. Un momento que no ha pasado algo aquí que no se me... Ahí está. Solo lento. Bien. Bueno, como decíamos, vamos a trabajar con polinomios ortogonales, polinomios matriciales. O sea, el primer objeto que vamos a estudiar son polinomios matriciales. Estos son polinomios, un polinomio, pero cuyos coeficientes ya no son escalares o reales o complejos, ahora son matrices. Vamos a tomar matrices n por n o r por r, como es en este caso de estas slide. Bien, así que estos son los polinomios que vamos a estudiar. Vamos a... Ups, esto es medio extraño, discúlpenme. Hay algo... Bien. Muy bien, pero como dice el título, queremos estudiar ortogonalidad de estos polinomios, así que vamos a estudiar, vamos a considerar una función peso, que es una matriz ahora, R por R, que va desde un cierto intervalo AB. Ese intervalo AB puede ser doblemente, A y B pueden ser más o menos infinitos, o sea, podría ser todos los números reales, o el intervalo cero infinito, o un intervalo rodado. Pero yo me voy a restringir por esta charla, va a ser suficiente, a funciones que sean matrices, que sean definidas positivas para todos los puntos, y que tengan además momentos finitos. Eso quiere decir que la integral de x a la n por w de x es siempre menor que infinito para todos los enteros, para todos los naturales n, incluido el 0. Bien, una vez que uno tiene un peso de esta forma, se puede construir lo que vamos a llamar un producto interno matricial. Esto es una versión matricial de un producto interno que viene dado por la integral yo tomo ahora dos polinomios, P y Q, y el producto interno entre P y Q es la integral entre A y B de P por W de X. Esa es mi función peso, y tengo Q de X estrella. Esta estrella es la traspuesta conjugada. La multiplicación, esta P de X, W Q de X, me da una matriz, y esa matriz yo la integro en coordenada a coordenada. Entonces, el resultado de esta operación ahora es una matriz que tiene la misma dimensión que mis polinomios y que mi peso. Por supuesto, estoy tomando todas matrices n por n. Bien, estas MR de C son matrices R por R. Son matrices cuadradas, la W es cuadrada, este producto está bien definido. Bueno, esto es en cierta forma restrictivo. Uno podría pensar medidas matriciales más generales, podría pensar medidas discretas, pero yo, para
este va a ser un primer ejemplo de polinomios excepcionales, por lo que me va a sobrar con esta definición. Muy bien. Una vez que uno tiene este producto interno matricial, se puede probar que existe una única sucesión de polinomios mónicos, que son ortogonales con respecto a ese producto interno. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una sucesión de polinomios P sub n, tal que para cada n natural, el grado del P sub n es exactamente n. Además, le pido que sean mónicos. Eso significa que el P empieza, el leading coefficient es 1, y después tengo términos de grado inferior. Y además, se cumple la condición de que estos polinomios son ortogonales 2 a 2. O sea, P sub n con P sub m me da 0, siempre que n sea distinto a m. Si el n es igual a m, entonces esta matriz, por cómo hemos definido el producto interno, es una matriz definida positiva, que le vamos a llamar la norma cuadra. En principio no la voy a usar mucho, pero eso da una matriz, y en el caso escalar eso sería un número positivo. En este contexto matricial, eso se traduce en tener una matriz definida positiva. Bien. Estos polinomios fueron introducidos al final del año, en el 1949, por Krahen. Así que ya tienen muchos años dando vuelta, pero sin embargo, a uno le gustaría pedirle una condición extra a estos polinomios. Hasta este momento, estos polinomios son muy generales. Dado el peso, los puedo construir, pero no tengo ninguna propiedad especial. La propiedad especial extra que es de interés en esta charla es pedir o estudiar cuándo estos polinomios son autofunciones de un operador diferencial de segundo orden. Bien, ahora, los operadores diferenciales que vamos a considerar van a ser matriciales. Bien, entonces lo que vamos a hacer es considerar operadores diferenciales de esta forma que pongo acá. Vamos a considerar solo de segundo orden. Uno podría, por supuesto, considerar de orden superior. Y estos operadores van a ser una derivada segunda por una función f2, más una derivada por una función f1, más otra función f0. Y estas funciones van a ser matrices, R por R en este caso, y cuyas entradas van a ser funciones racionales de X. Vamos a considerar esa situación. Bien, entonces tenemos esos operadores, y vamos a considerar que estos operadores actúan en los polinomios. O sea, estos operadores los puedo aplicar a polinomios. Y acá uno tendría distintas formas de hacer. Esta es una de las principales cosas que son particulares de la teoría de polinomios ortogonales matriciales, es que juega un rol muy importante la no conmutatividad de cada uno de estos elementos. Como estamos trabajando sobre las matrices, tenemos que no es lo mismo aplicar estos operadores por izquierda o por derecha. La acción que vamos a estar considerando es una acción que decimos por derecha. Por eso es que yo he escrito las derivadas en el lado izquierdo, porque estas van a ser las que van a aplicarse sobre el polinomio. Entonces vamos a considerar una acción de este tipo. El operador D actúa en un polinomio Q de X como de esta forma. Hago actuar la derivada segunda sobre el polinomio, me da la derivada segunda de Q, multiplico por la derecha por esta función matricial f2 de X, y después sumo los otros términos. La derivada del Q por el f1 y la de Q por el f0. Bien, entonces vamos a considerar esta acción, y déjenme ver si esto se ve bien. Sí, se ve. Y un segundo. Perfecto. Bien, entonces el problema que nos gustaría resolver, recién, esto lleva bastante tiempo, hasta el año 1998, Antonio Durán propone este problema. Clasificar cuáles son todas las matrices, n por n,
tales que la sucesión de polinomios ortogonales, que está asociada a estas matrices pesos, o a los productos internos definidos por esas matrices pesos, son autofunciones de un operador diferencial de segundo orden. Es decir, lo que estamos pidiendo es que si yo aplico el operador D a estos polinomios P sub n, eso me tiene que dar un autovalor multiplicado por el polinomio. Y de nuevo tenemos un problema acá. Tenemos que definir por dónde queremos que actúe el autovalor para no tener situaciones triviales. El lugar correcto por el cual actúa el autovalor, si yo tengo una acción a derecha por el operador diferencial, el autovalor está actuando por la izquierda. Se multiplica por la izquierda a los polinomios ortogonales, a esta sucesión de polinomios ortogonales. Muy bien, esto es una generalización del problema clásico de Bochner, que el problema original es clasificar todos los pesos para los cuales los polinomios ortogonales son autofunciones de un operador de segundo orden. La respuesta a ese problema es muy simple, muy linda, tiene también casi 100 años, resuelto por Bochner, y la respuesta es que solamente hay 3 familias que resuelven esto, las de Hermite, Laguerre y Jacobi, y si estamos pidiendo polinomios ortogonales, y bueno, podría uno incluir también los polinomios de Bessel, si relaja la ortogonalidad en la recta grafo. Muy bien, así que este problema de Bochner tiene una solución muy simple, muy linda, pero el caso matricial resultó ser mucho, mucho más difícil. Llevó unos 5 años hasta que se consiguieron los primeros ejemplos, y ahí es donde aparecen la teoría de representaciones de grupo, ya que fue a través de esta conexión entre teoría de grupos y polinomios ortogonales que aparecieron los primeros ejemplos. Los primeros fueron, el primer caso aparece relacionado a un par simétrico compacto que viene dado por 2 grupos, el SU3 y SU2, y eso fue en el año 2003 por Grunbaum, Pacciaroni y Tirao, y eso se ha extendido a con varios nombres que pongo aquí, a distintas familias de ejemplos, todos los ejemplos que están relacionados a este tipo de grupos, a grupos de Lie compactos, son ejemplos de tipo Jacobi, alguna variación de Jacobi o Gegenbauer o Chebyshev, pero tienen un soporte compacto. Y esto también se ha podido extender a una construcción general, o sea, hay una construcción general de este tipo de ejemplos que fue dada en la tesis de Maarten van Preussen, y ya tenemos una descripción bastante general de familias de polinomios ortogonales, matriciales, que están relacionados a grupos de Lie compactos. El problema que tenemos ahí es que calcular expresiones explícitas fuera de grupos muy particulares es muy difícil, pero teóricamente entendemos cómo se puede hacer. Y esto además permite extender a otros contextos, como el contexto de grupos cuánticos, eso da polinomios Q-ortogonales o polinomios en varias variables matriciales. Así que esto es bastante general. A ver qué ha pasado aquí. Muy bien. Por supuesto, esta es toda una línea de ejemplos o de una clase particular de polinomios ortogonales matriciales, y hay otros tipos de ejemplos que aparecen no relacionados con grupos, a veces inspirados en estos, a veces no, y esta es toda una línea independiente. Yo pongo algunos nombres, seguramente esta es una lista muy incompleta, pero bueno, hay ejemplos también de tipo Laguerre o de tipo Hermite. Entonces, ahora el problema todavía esto fue incrementando la cantidad de ejemplos, pero todavía no se tenía una descripción general de cuáles son todas las familias o una clasificación. Y esa clasificación ha sido dada recientemente. El paper apareció en 2022 y por Casper y Yakimov, en un paper muy profundo,
y realmente la solución no es sencilla, no es para nada sencilla. Ellos dan una solución al problema de Wöchner matricial, la solución es muy distinta a la del caso escalar, y esencialmente, bajo ciertas condiciones, cualquier peso que tenga un operador diferencial que tiene a los polinomios como autofunciones, es lo que ellos llaman transformada de Darboux no conmutativa de pesos escalares, esencialmente. Pero, bueno, este es un trabajo muy reciente, que ha dado una solución a este problema. Bien, ahora, como yo había comentado, gran parte de mi interés ha estado siempre relacionado con las familias que venían o estaban relacionadas con grupos, que aparecían de grupos. Pero el problema es que cuando uno encuentra o construye familias de polinomios a partir de esta teoría de grupo, puede construir una familia de polinomios ortogonales matriciales, pero estos están definidos solamente para una cantidad limitada de parámetros. En general, los parámetros son discretos. Estos parámetros pueden estar especializados o a veces son parámetros que son números enteros, y lo que a uno le gustaría tener es una forma de extender estos parámetros a un conjunto más grande o un conjunto continuo o un conjunto más grande de parámetros. Es extender las familias de soluciones que tenemos. En el caso escalar, por ejemplo, si uno hiciera los polinomios que están relacionados con grupos, muchas veces son, por ejemplo, polinomios de Jacobi con parámetros que son escalares, son naturales o enteros. Uno lo que quiere es, bueno, de alguna forma hacer continuo el parámetro para extender todas las propiedades que relacionadas de los grupos a un conjunto continuo de parámetros. Y yo acá puse entonces un ejemplo muy sencillo de una estrategia que es algo que hemos usado en los últimos años para extender estos parámetros. Y la idea es muy simple, pero de alguna forma es la idea que está atrás de lo que estamos haciendo y es lo que está atrás de este trabajo también. La idea es, supongamos que yo solamente conozco los polinomios de Chebyshev, no conozco los polinomios de Gegenbauer. Los polinomios de Chebyshev son los polinomios de Gegenbauer para parámetro, cuando especializamos el parámetro 0. Pero supongo que yo conozco solamente los C, y les he llamado así, con la notación de Gegenbauer, porque justamente quiero extender a una familia completa de parámetros. Entonces, conozco solamente los C sub n0 de X. Entonces, yo lo que puedo ver es que estos polinomios son autofunciones de un operador diferencial de 0, que es bastante simple, es este operador que está aquí. Es 1 menos x cuadrado, derivada segunda con respecto a x, menos x de dx. Y yo aquí pueden ver, como estos polinomios son escalares, la acción del operador diferencial lo puse a izquierda para respetar la literatura. En el caso matricial, volveré a la acción a derecha. Estos son polinomios escalares clásicos y sencillos. Bien, ahora, este operador que está acá, yo lo puedo ver inmediatamente, me puedo dar cuenta que lo puedo escribir como una factorización, como un producto o como una composición de dos operadores, que les voy a llamar A y B. El operador A es un lowering operator, es la derivada con respecto a X, es un operador muy simple, y el B es otro operador, que es un poco más complicado, pero también es de primer orden. El operador A actúa bajando el grado de los polinomios de Chebyshev, toma un polinomio de grado n y me devuelve un polinomio de grado n-1, y el B incrementa el grado. Entonces estos son shift operators, actuando en los polinomios de Chebyshev. Y nosotros, entonces, lo que tenemos es que el operador D, que era B compuesto con A, en los polinomios de Chebyshev, me da un múltiplo de ellos. Pero entonces lo que puedo hacer es tomar esta ecuación y componer con el operador A por la izquierda en ambos miembros de la igualdad. Entonces, si hago esto, lo que obtengo es un nuevo operador, que ahora es el operador AB, es el operador anterior, pero intercambiando el orden de los factores, que está actuando en el polinomio A C sub n de x, y me da un múltiplo de A por C sub n de x. Es decir, que el operador A actuando en los polinomios de Chebyshev es una autofunción
de este nuevo operador AB. Entonces yo puedo escribir ese operador AB explícitamente y obtengo un operador de esta pinta, que es un operador que le voy a llamar, este es una transformada de Darboux del operador original, entonces le voy a llamar con un nuevo índice. Y entonces lo que hemos hecho es, empezamos con un par, que es D0, C0, y lo hemos transformado, hemos descompuesto el operador diferencial D, como composición de dos operadores, invertimos el orden y ahora obtenemos un nuevo par, que es D1CN, donde D1 es el operador BA y C1 es el operador A actuando en estos polinomios. Ahora este procedimiento yo lo puedo iterar infinitas veces y de esta forma voy a obtener una nueva familia de polinomios que ahora va a depender de un parámetro. Acá les pido disculpas, este n no debería ser n, debería ser j, es un parámetro cualquiera. Esto es j y j, ¿no? Tengo un typo ahí. No, esto también es cierto, pero es mucho mejor cuando esto es para cualquier grado del polinomio. O sea, este debería ser m, aquí arriba y n. Para cualquier m tengo un polinomio ahora que es cm de x. Entonces, de esta forma, aplicando estas transformaciones de Darboux, yo pasé de los polinomios que solamente conocía, que eran los de Chebyshev, ahora a tener una familia con un parámetro extra, que es una familia infinita. Bueno, esos resultan ser los polinomios de Gegenbauer. De nuevo, tengo este problema de que esta extensión solamente, en principio, es válida para m's, para este parámetro en el que yo extendí entero o natural, pero, bueno, hay algunas formas de hacer algún tipo de continuación analítica y extender todas las propiedades que yo conozca para esos a un parámetro continuo. Pero para mí, por ahora, es suficiente tener este parámetro discreto. Yo pasé de conocer un solo polinomio a conocer ahora una familia infinita. Bueno, entonces la idea que usamos durante varios años fue extender, aplicar este procedimiento a las familias que conocíamos de polinomios ortogonales matriciales. Lo hicimos primero para las que venían de grupo, y ahí tuvimos una situación muy parecida a esta, pasando de familias de tipo Chebyshev a familias de tipo Gegenbauer. Este procedimiento en el caso escalar es muy simple, es casi trivial, pero en el caso matricial es mucho más complicado. Involucra tener realmente propiedades mucho más complejas o complicadas de las familias que tenemos. Entonces eso lo hemos podido hacer para polinomios de tipo Chebyshev, pasando a Gegenbauer, lo hicimos para polinomios de Laguerre, y en Hermite, que uno esperaría obtener lo mismo, porque no hay un parámetro en Hermite al cual yo pueda extender, pero en realidad hemos logrado extender, introducir en el caso matricial un parámetro extra en los polinomios de Hermite que estaban a nuestra disposición. O sea que este procedimiento nos permite lograr generalizaciones o extensiones de los polinomios de las familias que sabemos. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer este mecanismo? En principio, necesitamos una ecuación de Pearson para la matriz peso. Eso voy a volver después a hacer más explícito a qué me refiero con esto. Y necesitamos tener un operador diferencial D, con el que empecemos, una familia que sea autofunción de un operador diferencial D, y poder descomponer, lo más importante es lograr descomponer este operador en términos de dos operadores que sean adecuados. Bien, en todos estos trabajos, estos operadores A y B dependen muchísimo de haber logrado una de estas ecuaciones de Pearson muy, muy específica. Por eso logramos mantenernos dentro del mundo de polinomios ortogonales. Bien, entonces, ahora viene el objetivo de esta charla. La idea que sigue es, bueno, sabiendo que tenemos un mecanismo que nos permite extender nuestras familias de polinomios a nuevas familias de polinomios ortogonales, la siguiente pregunta fue, bueno, podemos aplicar un mecanismo similar para conseguir familias de los llamados polinomios excepcionales. ¿Qué va a significar eso en la práctica? Va a significar, voy a volver atrás un segundo, lograr
descomponer mi operador diferencial en términos de dos operadores, pero ahora sí quitándome la restricción de que estos realmente estén relacionados a una ecuación. Cuando estos operadores tienen una forma más general, bajo ciertas circunstancias logro construir familias de polinomios ortogonales, pero con alguna restricción extra, que es la que vamos a discutir ahora. Bien, entonces, ¿a qué me voy a referir con los polinomios excepcionales? Una de las extensiones que ha tenido mucho repercusión últimamente es extender polinomios clásicos a sus análogos excepcionales. ¿Esto en qué consiste? Consiste en obtener una familia de polinomios, P sub n, que tengan las siguientes propiedades. Estas son las propiedades que yo voy a tener en mente. La primera es que los polinomios tienen que ser autofunciones de un operador diferencial de segundo orden. Bien, hasta ahí estamos igual que antes. El problema es que los P sub n vamos a relajar la condición de que cada P sub n tenga grado n y que sea mónico. Esa era una condición que pedimos para polinomios ortogonales. En este caso vamos a permitir que algunos de estos polinomios, a algunos grados, no estén definidos. O sea, esto es una sucesión de polinomios y tengo polinomios de todos los grados excepto por una cierta cantidad de grados que no están ahí. Pero así todo, tengo un producto interno y estos, un Pn contra un Pm, sí están definidos, son ortogonales entre sí. Y además, una cuarta condición que necesitamos es que, así todo, faltando grados, esta familia de polinomios sea todavía densa en algún espacio L2. Bueno, hay muchos ejemplos de este tipo, y de hecho están clasificados hace poquito, y se probó que todo sistema de polinomios excepcionales está relacionado a un sistema clásico, a alguno de los polinomios clásicos, Hermite, Laguerre o Jacobi, por una sucesión de transformadas de Darboux. Bien, así que las transformadas de Darboux esencialmente son también la herramienta para pasar de los polinomios clásicos a los excepcionales, y de hecho con esa herramienta alcanza. Con esa podemos construir todas las familias de polinomios excepcionales. Entonces, la pregunta que tenemos ahora nosotros es, ¿podemos replicar de alguna forma esta idea en el contexto matricial? Perdón. En el contexto matricial. Bien, y entonces ese es el objetivo de este trabajo. Lo que vamos a hacer es discutir cómo construir, cuáles son los primeros ingredientes que necesitamos para poder hacer esta construcción. Bien, necesitamos empezar con el equivalente a un polinomio clásico. En nuestro caso van a ser polinomios ortogonales como los que discutimos antes. Son polinomios ortogonales matriciales que son autofunciones de un operador diferencial de segundo orden. Bien. Necesitamos empezar, ese es el punto de partida. El punto siguiente va a ser construir una factorización de Darboux de ese operador de segundo orden. Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso es construir un peso, con un peso excepcional que me dé la ortogonalidad de los nuevos polinomios, y de tal forma vamos a pedir que los operadores diferenciales satisfagan cierta situación, cierta condición de simetría. De hecho, la condición de simetría es la que nos va a dar la idea de cuál es el peso que tenemos que considerar. Y finalmente, construir los polinomios excepcionales en concreto. Muy bien, entonces yo voy a ir repasando estas tres etapas en orden. Bien, entonces lo primero que vamos a discutir es cómo, empezando por un operador diferencial de segundo orden, lo puedo descomponer como una composición de dos operadores. Entonces voy a comenzar con un operador diferencial, ahora le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar T0, pero es un operador como el que discutí al principio de la charla,
Y voy a tomar funciones matriciales F1, F2, F3, que también con entradas racionales. Vamos a permitir que estas entradas sean racionales, entrada a entrada. Muy bien. Para construir una descomposición de este operador, lo que necesitamos hacer es tomar lo que le vamos a llamar una seed function. Esta es una función que me va a determinar la descomposición o esta factorización de Darboux de mi operador diferencial T0. Vamos a tomar una función, simplemente esta seed function es una autofunción cualquiera del operador T0, que tenga algún autovalor. Este es un autovalor, tiene que ser la acción de este operador en esta matriz phi, es lo mismo que esta matriz constante, lambda, multiplicada por la phi. Ahora, yo ya no estoy pidiendo que la phi sea polinomio, ni ninguna condición extra. Solamente, por el momento, solo pido esto de acá. Le vamos a agregar además, esto es el primer punto, este es un comentario. Si lambda es una matriz diagonal, eso quiere decir que cada fila de esta phi es un autovector. Y también vamos a asumir que esta función sea inversible. Podríamos, por supuesto, siempre podríamos tomar la función 0, pero no estamos interesados en eliminar esos casos, o una función que tenga solo, todas las filas sean ceros, excepto una última fila, también funcionaría. Esos casos los vamos a sacar de consideración y vamos a considerar funciones que sean inversibles como una matriz n por n. Salvo en algunos puntos, una cantidad finita de puntos en el plano complejo. Bien. El siguiente paso es, hay dos trabajos de Ettinghoff, Gelfand y Retaka y Goncharenko que nos garantizan que, que existe un operador de primer orden A, existe un operador A y un operador T1, tal que se cumple esta relación de entrelazamiento. Es decir, que el T0, este es el operador con el que yo empiezo, es el T0, si yo lo compongo por la derecha con el A gorro con el que empecé, es lo mismo que el A gorro compuesto con otro operador diferente, que vamos a llamar T1. Bien, estos trabajos de Ettinghoff y Goncharenko están hechos en un contexto mucho más general, están hechos en un álgebra no conmutativa. En nuestro caso, son operadores diferenciales, ellos consideran operadores diferenciales con coeficientes en un álgebra no conmutativa. En nuestro caso es más específico, los coeficientes son matrices, así que estamos en un anillo no conmutativo, perdón. En nuestro caso entramos en este contexto, y en realidad dan expresiones, o se puede obtener a partir de estos trabajos, expresiones de quiénes son estos operadores, A y T1. Yo los escribí acá, el A es simple, el operador A está dado en términos de esta seed function, o sea, el operador A es derivada con respecto a X menos el producto de la phi a la menos 1 por phi prima. Acá vemos por qué era que teníamos que considerar o pedir la hipótesis de que las phi sean inversibles, y después por la derivada de la phi. Y el T1 gorro tiene una expresión más fea, pero bueno, yo la puse acá solo por completitud, no la vamos a usar realmente, la cuestión es que existe. Entonces tenemos estos dos operadores. Bien, de la relación de entrelazamiento entre A y T, y T0 y T1, lo que obtenemos es que si P es una autofunción del T0, ahora sí ya estoy empezando a pensar que el P es uno de mis polinomios ortogonales asociados a algún peso, entonces, con autovalor lambda, entonces el T1 en el A gorro aplicado al P también me da un múltiplo del A gorro aplicado al P. O sea, si P es una autofunción de T0, A gorro en P es una autofunción de T1. Bien. Entonces, ya casi estamos. Ahora tenemos un operador A, tenemos un operador T1, y podemos podemos transformar autofunciones de mi T0 en autofunciones de este nuevo operador T1.
eso está bastante cerca de lo que queremos. Lo que queremos ahora es escribir el T1 como una transformada de Darboux del T0. Bueno, para poder hacer esto, necesitamos asumir una condición bastante fuerte, que es pedir que la phi tenga un autovalor escalar. Que el autovalor lambda que habíamos pedido para phi ahora sea escalar. Esta es una condición fuerte. Uno se podría preguntar si realmente existen soluciones de este tipo, y por suerte en algunos ejemplos sí los podemos encontrar. Entonces, una vez que pedimos esta condición, podemos probar o podemos construir un operador extra B que también se describe en términos de los coeficientes del operador T0 y en términos de esta función seed function que elegimos al principio, de tal forma de que estos operadores son uno la transformada de Darboux del anterior. Pero podemos ver que en la transformada de Darboux ahora está incluido el autovalor. Si este autovalor fuera matricial, toda esta construcción fallaría, y es esencial de que realmente podamos meterlo en la transformación como una escala. Así que bueno, esta es una restricción aparente, aunque realmente después aparecen muchos ejemplos, así que no sé si es tal. Bueno, un comentario extra es que los trabajos estos de Gelfand y Goncharenko describen este operador A en realidad como un Wronskiano que involucra la función phi con la función p a la que yo estoy aplicando. ¿Bien? Es decir, pero una de las comentarios es que este Wronskiano está dado en términos de cuasi determinantes. Yo no voy a usar esta expresión, pero al final esto daría una expresión en términos de Wronskianos de nuestros polinomios excepcionales. El cuasi determinante es como una versión del determinante en un anillo no conmutativo. En particular, es algo que me devuelve una matriz. Si yo tomara un determinante acá, estaría aplicando un operador matricial a un polinomio matricial y obtendría un número. Eso es algo que no quiero, un número real o complejo. Este objeto me devuelve una matriz del tamaño de P y de A. Bien, entonces, ya casi estamos. La idea ahora es aplicar este operador A que encontramos a nuestra sucesión de polinomios ortogonales y ver que estos son realmente una familia de polinomios excepcionales, pero tenemos un problema, que es que el A podría no preservar polinomios. Estaba definido, el A, si lo muestro, está definido como este producto, phi a la menos 1 por phi prima, y eso podría ser muy feo, pero en realidad vamos a considerar el caso en que puedo multiplicarlo por una matriz polinomial y hacer que este A preserve polinomios. Muy bien, entonces, dado eso, yo me puedo construir un operador ahora que le llamo T1, que es una conjugación de mi operador T gorro por polinomio, por esta función upsilon, que le llamamos, que hace que el A preserve polinomios, o que el A gorro por upsilon preserve polinomios. Y en realidad tengo que el T0 es una transformada de Darboux de T1, donde B está también definido con esta upsilon en términos del B gorro. Bien. Finalmente, entonces tengo ahora mi transformada de Darboux, y ahora lo que quiero hacer es construirme mi peso excepcional. Entonces lo que vamos a hacer es, yo empiezo con un peso W, y asumo, entonces eso me da un producto interno asociado a ese W, y asumo que tengo un operador simétrico con respecto a ese peso. El T0 cumple esta relación de simetría que está acá. Yo agregué acá esta relación de simetría para el T0, se puede escribir en términos de los coeficientes, como estas ecuaciones que están aquí, pero no son del todo importantes para lo que sigue. En realidad es importante para las pruebas, pero no hace falta en los statements de los resultados. Bien, entonces, el peso, nosotros tenemos nuestro peso original W, tenemos nuestro operador, asumo que nuestro operador T0 es simétrico con respecto a nuestro peso W, y además que tengo mi seed function para el T0 y la correspondiente transformada de Darboux de ese peso.
Entonces, en términos de esta función upsilon que me había fabricado, y mi peso W original, y el coeficiente, digamos, director o de orden más grande del T0, me puedo construir un peso W gorro. Este peso W gorro está elegido de tal forma, o está construido de tal forma, de que el correspondiente operador T1 sea simétrico con respecto al W gorro. Más aún, los A y el B correspondientes van a ser uno adjunto del otro. Lo que sí debemos hacer, a priori esto es una matriz que depende de X, podría no ser definida positiva, o no tener momentos finitos, tenemos que asumir que eso vale. Y entonces, esto, una vez que asumimos que es definida positiva y tiene momentos finitos, podemos construir un nuevo producto interno que le vamos a llamar excepcional, en términos de estas dos, en términos de este W gorro, y bajo algunas hipótesis extras, que son realmente pequeñas, podemos probar que el A y el operador B, que eran los operadores que nos daban la transformación de Darboux, son uno el adjunto del otro con respecto a estos productos internos del W. Y además, no lo puse, pero además el operador T1, que es el nuevo operador al que llegamos, es simétrico con respecto al producto interno del W. Muy bien. El hecho de que esto es un rimar, el hecho de que estos son mutuamente adjuntos depende de una condición que nosotros le llamamos mucho tiempo la strange condition. Es una condición que involucra el W, los phis, la derivada de los phis, y algunos elementos y los coeficientes del operador diferencial T0. Esta es una condición que era un poco rara, pero se cumple siempre. Esto uno puede probar usando esas ecuaciones de simetría que puse antes, puede probar que esto, para cualquier seed function que uno elija, esta condición se cumple. Y de hecho, si uno se restringiera a los casos originales en los que habíamos empezado, que venían de teoría de grupo, en los cuales hacíamos una transformación de Darboux que estaba relacionada a una ecuación de Pearson, esta condición extraña no es nada más que una ecuación de Pearson. De esta forma, el W por una matriz de grado 2, derivado es el W por una matriz de grado 1, un polinomio matricial de grado 1. O sea que esta condición, que es la que me dice que los operadores A y B son uno adjunto del otro, es como una generalización de una ecuación de Pearson. Bien, entonces finalmente vamos a construir los polinomios excepcionales. Estos polinomios los construimos a partir de los polinomios de la sucesión de polinomios ortogonales mónicos para el W. Comenzamos con una sucesión de ese tipo y asumimos que el operador T0 es simétrico. Entonces, como es simétrico de grado 2, asumimos que tiene los polinomios ortogonales como autofunciones. Si estamos en este contexto, para esto necesitamos que los coeficientes del T0 tengan grado. El F2 grado 2, a lo sumo 2, el F1 grado a lo sumo 1, y el F0 sea constante. Si estamos en este contexto, entonces uno puede probar, el teorema final es que los polinomios Pn gorro, que están definidos como la acción del A en los P sub n, son un conjunto de autofunciones del T1, por un lado, estas son realmente autofunciones del operador T1, y además son ortogonales con respecto al peso excepcional W gorro. En principio, cuando uno ve esta fórmula me da estos polinomios excepcionales multiplicados con el W gorro, los integro desde la B, y me da un H sub n gorro, le llamamos. Este H sub n gorro uno lo puede escribir, y es el Hn, es la norma cuadrada original de los polinomios P sub n, por una matriz, que es esta de acá. Bueno, esta matriz, a priori, podría no ser definida positiva. O sea, este valor que está acá
podría no ser definida positiva, pero uno puede probar que en realidad sí, que esto es una consecuencia esencialmente de la simetría del operador, de la positividad del producto interno y de la simetría del operador T1. Así que esta fórmula también llama un poco la atención porque uno sabe que el HN gorro debería ser definido positivo y no es evidente de esta fórmula de aquí, pero se puede probar que sí, que eso está bien. Ahora, el punto aquí es que nos hemos construido una nueva sucesión, estos P sub n, gorros, dados por la acción de la, pero estos P sub n gorros podrían no contener todos los grados. El grado de estos polinomios podría no cubrir todos los naturales unión en cero. Y eso se debe a que el A no es un operador que preserve el grado de los polinomios. En general es un operador que incrementa el grado de los polinomios. Así que esta sucesión Pn es una sucesión de polinomios ortogonales que son autofunciones de un operador de segundo orden y que en principio no tienen todos los grados. Entonces a estos polinomios son los que les llamamos polinomios ortogonales excepcionales. El punto que nos está faltando aquí, lo voy a dejar para el último, es el tema, nos falta verificar una última cosa, que es chequear que el conjunto de todos estos polinomios son densos en un espacio L2. Y eso yo lo voy a dejar para este caso, que es un ejemplo de Laguerre. Yo estoy medio falto de tiempo, así que lo voy a hacer un poco rápido. Es simplemente, en este ejemplo, es repasar todos los pasos que hemos hecho, pero para un ejemplo concreto. El ejemplo concreto es un peso. Vamos a comenzar con un W que tiene una descomposición muy especial. Es una matriz triangular inferior por una diagonal, por la traspuesta de esa triangular inferior, y ese triangular inferior, en cada entrada tiene un polinomio de Laguerre escalar específico. Estos polinomios ya los habíamos estudiado en un trabajo con Eric Pulling, y sabemos que tienen un operador T0, que es simétrico con respecto a este peso, y tiene una estructura muy particular. Acá los coeficientes que aparecen en este operador involucran una matriz AMU, que es triangular inferior, y un J que es diagonal, así que este operador es en realidad un operador triangular inferior. Así que tiene una estructura bastante sencilla, y lo que tenemos que hacer ahora el primer paso era lograr descomponer este operador en una transformada de Darboux. Para eso deberíamos conseguir una seed function. Entonces, nosotros miramos el caso escalar. En el caso escalar, hay muchos candidatos a seed functions. Buscamos autofunciones de este operador que tengan alguna parte polinomial, o sean un producto, alguna función por un polinomio, y hay 4 casos estudiados en la literatura. En el caso escalar, nosotros nos vamos a quedar con el tercer caso, un análogo del tercer caso, pero los otros casos también los hemos podido hacer. Para hoy voy a usar solo ese caso. Y yo acá voy a poner la forma de la seed function. Realmente parece media monstruosa, pero es muy linda, es sencilla. Lo que hacemos es, armamos una matriz triangular inferior cuyas entradas son un múltiplo. Esta cosa, todo este factor es medio largo, pero es realmente un múltiplo de una función 2f2. Y esta función 2f2, de hecho, sobre la diagonal, se vuelve un polinomio de Laguerre con parámetro negativo. Eso corresponde con el parámetro negativo que está aquí en el caso escalar. O sea, es un análogo de esta fórmula de aquí. Y entonces, podemos probar que la seed function asociada a esta función es una potencia de x a la x elevado a la menos nu menos j. Esto es una matriz, o sea, en cada entrada aparecen x a la menos nu menos la entrada de esa matriz j, que era diagonal, por esta función que está acá. Bueno, esto, usando las expresiones explícitas, uno puede probar que realmente esto es una autofunción del operador T0, o sea, que realmente, y que realmente tiene un autovalor escalar. Y eso fue algo que nos sorprendió, haber conseguido funciones que satisfacieran eso. El autovalor escalar específicamente es este, y de hecho podemos probar que
el determinante de esa función seed function tiene una fórmula de este tipo, donde aparecen los polinomios de Laguerre, así que este determinante solo se anula para una cantidad finita de puntos que no están contenidos en el intervalo 0 infinito, que es el intervalo de ortogonalidad de nuestro peso W. Así que tenemos todos los ingredientes para armar nuestros polinomios excepcionales. Entonces, podemos tomar la función, esta seed function. Esta seed function, de hecho, tiene una singularidad en x igual a 0, y es inversible en c menos el intervalo menos infinito 0. Lo que hacemos entonces es construir ahora esta función upsilon, que el propósito que tenía era que esta función de acá, esta matriz, fuera realmente un polinomio para que nuestro operador A mandara polinomios en polinomios. O sea, tenemos como un paso intermedio entre la seed function y el operador A que yo necesito. Y entonces, uno puede probar que si uno define esta función phi, este producto, la inversa de la seed function por la derivada de la fixed function por este upsilon, en realidad tiene un coeficiente director inversible. Eso también nos llamó mucho la atención, porque podría dar cualquier cosa, pero realmente esto funciona muy bien. Y entonces con eso podemos conseguir un operador A, que viene dado por, es de primer orden, es simple, la derivada con respecto a x por esta función upsilon, menos este factor que está aquí, y lo que podemos hacer es verificar que estos A sub n llevan polinomios de grado n en polinomios de grado n más m por n. Bien. Esto incrementa el grado en m por n de los polinomios a los que se aplica. El peso excepcional es esencialmente el peso original dividido esta función, es dividido a una función escalar. Ahí es muy importante que esta función no tiene ceros en el intervalo 0 infinito, entonces esto me vuelve a quedar una cosa integrable. Y además, y podemos verificar en realidad que este peso es integrable siempre que tengamos una condición. Yo dije esto era integrable, pero es cierto que había una condición extra que teníamos que requerir. El parámetro, este parámetro es uno de los parámetros de mis polinomios ortogonales originales, y este era el grado esencial que venía de la seed function. Estas dos cosas tienen que estar relacionadas por esta relación. Entonces, finalmente, lo que logramos es construir una sucesión de polinomios excepcionales que se obtienen aplicando estos operadores A mis operadores originales. Estos excepcionales tienen grado, si el polinomio de grado n, empiezo con el polinomio de grado n, le aplico el A, obtengo un polinomio de grado n más m por n. Entonces, por lo tanto, definitivamente no voy a cubrir todos los grados, porque voy a empezar directamente en el grado m por n. Además, estos son ortogonales con respecto a este nuevo peso que yo construí, y si yo hiciera n igual a 1, en la literatura, estos polinomios corresponden a estos polinomios de tipo 2 que están descritos en la literatura. Pongo, por ejemplo, este trabajo de Gómez Ullate y coautores. Bien, así que estos serían como una generalización a un contexto matricial de estos polinomios que ya conocemos. Y además, para terminar, realmente uno puede probar, esto ya es mucho más complicado, lleva bastante tiempo y mucho análisis funcional, pero uno puede probar que estos polinomios son densos en un espacio L2 de W. O sea que hemos logrado construir una familia de polinomios excepcionales con todas las condiciones que queríamos, aplicando una transformación de Darboux a nuestros polinomios ortogonales originales. Para terminar, solamente en los 2 minutitos me tomo, les quería mostrar unos experimentos con los ceros de estos polinomios. Ahora lo que tenemos son polinomios que son matriciales, y los ceros de esos polinomios están definidos como los ceros del determinante. Uno les puede calcular el determinante a estos pegorros que tenemos acá y ver qué pasa con los ceros. Los ceros de los polinomios excepcionales
en general no son reales, tienen una parte real y tienen el resto de ceros que están en el plano complejo. Para estos polinomios que tenemos ahora, tenemos una situación como la siguiente. Los ceros aparecen, son polinomios de tamaño 2 por 2, con algunos coeficientes o unos parámetros elegidos de esta forma. Tomo el grado del polinomio con el que empiezo, lo tomo bajo, 7, y tomo el parámetro m. Este parámetro m es el grado que tomaba de la seed function. O sea, este m está relacionado a la seed function, ese lo tomo grande. Este m está relacionado con la cantidad de ceros que están en el plano complejo. Estos ceros que aparecen ahí aparecen en clusters, como de varios polinomios, de varios ceros, perdón. Estos ceros que aparecen acá, la conjetura es que son 2 por el tamaño de la matriz, o sea, aparecen acá 4 cuando estoy en n igual a 2, y a ver si tengo la próxima figura. La próxima figura sigo en n igual a 2, pero cambié un poco los parámetros para poder hacer en n igual a 3, porque no podía hacer con m60 para n igual a 3, Maple no le gustaba. Así que cambio un poco los parámetros. Esto es para mostrar cómo si reduzco el alfa y el nu, y el grado del m, de la seed function, estos ceros se van como a la izquierda. Y ahora lo que voy a hacer es incrementar el tamaño de la matriz. Voy a hacer una matriz 3 por 3. Y entonces, ¿qué pasa? Fui para atrás, perdón. Si incremento el tamaño de la matriz, veo que la cantidad de ceros que aparecen en cada una de estas como líneas se incrementa. La conjetura que tenemos es que en realidad en cada una de estos clusters aparecen 3 por... acá lo tengo escrito. Aparecen n el grado... n cuadrado, perdón. Aparecen n cuadrado ceros. Bien, así que bueno, las conjeturas que tenemos es que en realidad esto creo que lo podemos más, esto coincide con el caso escalar, la cantidad de ceros reales son n por el tamaño de la matriz, y además hay exactamente de los ceros complejos, tenemos como una cantidad m de grupos, y cada uno de esos grupos tiene n cuadrado, donde n es el tamaño de la matriz, ceros. Bien, y el tercer punto, que no está dibujado, no se puede ver ahí, es más difícil de verlo, es que en realidad estos ceros pueden aparecer con multiplicidad más alta, y esas multiplicidades más altas coinciden en realidad con los ceros de esta matriz, de esta función extra que hemos agregado, la upsilon, para que el operador A preservara polinomios. Así que bueno, yo voy a dejar uno de estos dibujos. Esto es todo. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Y con esto terminamos.